Te lo pregunto, Jesús, te lo pregunto, profesor, porque hay muchas personas que critican a medios alternativos como Sin Censura, pero nada dicen de un López Dóriga que sigue promoviendo noticias falsas. Le acabo de mandar a don David esta noticia que circuló en redes, que es falsa porque el sitio es falso. Ya lo aclararon incluso los colegas de Vice México, que es una noticia falsa en donde supuestamente Andrés Manuel López Obrador declara sobre el G20. Me critican porque no sé inglés, pero nadie necesita saber inglés. Ese es un idioma extranjero que no se habla aquí y que no puede expresar las necesidades del pueblo. Bueno, pues en @López Dóriga, alguien me tuvo que mandar, lo tomé de Julio Astillero, porque a mí me tiene bloqueado el gran maestro del periodismo mexicano, nótese mi sarcasmo, Joaquín López Dóriga. Joaquín López Dóriga retomó esta noticia falsa y escribió, ya ven, se los había dicho, pero hasta que él lo dijo, Juay de bronca. Y así lo estuvo compartiendo hasta que sale alguien como Julio Astillero a destapar precisamente un personaje como López Dóriga. Me llama mucho la atención cómo esos adversarios de López Obrador critican a medios alternativos por ser de alguna manera el contrapeso a esas coberturas vendidas de siempre, pero nada dicen de personajes como López Dóriga que comparte noticias falsas, Jesús. Pues mira, Vicente, esto es justamente lo que hace la diferencia entre el periodismo que se están haciendo desde las plataformas digitales y el supuesto periodismo que hacen los medios de comunicación tradicionales. Mientras que ustedes buscan la evidencia, contrastan diversas fuentes y hacen análisis de lo que presentan o de lo que presentamos, me incluyo porque también entramos al análisis, en estas plataformas no solamente dan noticias parciales, sino que además crean falacias y las venden como noticias. Y eso es muy importante porque eso en la acción comunicativa, Vicente, se llama retórica o diálogo de sordos, es decir, el no querer entender al otro, el no querer comprender al otro, el imponer una visión de las cosas, el imponer una verdad, cuando, aunque esta verdad no tenga respaldo en la vida cotidiana, en la realidad, la gente afortunadamente está despertando, la gente se está politizando en el buen sentido de la palabra y la gente está tomando los destinos de su vida en sus propias manos, ¿no? Las riendas de su vida en sus manos, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque finalmente quien investiga, quien busca evidencia, quien contrasta fuentes y quien hace análisis, va a dar una opinión calificada que a la gente le indique lo que sí está sucediendo en la vida cotidiana, que las mismas personas lo perciben, lo ven, lo sienten en su vida cotidiana, mientras que estas plataformas tradicionales, Televisa, Imagen TV, TV Azteca, pues arman noticias. Mira, Vicente, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando el Movimiento 132, en el año 2012, a mí me tocó salir a marchar en Guadalajara. En esa época apenas estaba iniciando el doctorado. Me daba mucha rabia que éramos fácil unas entre 10 y 12 mil personas que, no sé, abarrotábamos el centro, las calles del centro histórico de Guadalajara, y cuando Milenio o Joaquín López Dóriga hablaban de la noticia decían que éramos escasos 300 personas. Y me parece muy gracioso porque ahora que veo las marchas fifí, que hay literal no más de 5 o 6 mil personas, nos dicen que son cientos de miles de personas que salen a marchar. Ayer acá mismo en Tijuana había cuando mucho de 30, 50 personas, y entonces el paneo que hacen es de close up, o sea, de acercamiento de las cámaras para que se vea que hay demasiadas personas, pero pues no resisten la prueba del aceite porque gracias a las nuevas tecnologías y las benditas redes sociales podemos producir información que compite con esas narrativas mentirosas y falaces, que finalmente es lo que la gente percibe, y por eso la gente confía más en Sin Censura, Vicente. Y precisamente quiero también agradecerle por su honestidad y transparencia a Julio Hernández López, Julio Astillero, director editorial de Grupo Radio Centro, quien escribe la columna Astillero en La Jornada, quien es el que exhibe a Joaquín López Dóriga este fin de semana. Escribe, pero López Dóriga, estás usando como fuente una cuenta que claramente dice que es una parodia, y casi 24 horas después
no has corregido ni ofrecido una disculpa. Juay de mentirota, le escribe Julio Astillero. Después escribe que López Dóriga mantuvo en Twitter durante casi 24 horas esta fake news, esta noticia falsa que ha borrado, luego que se le hizo ver que la cuenta que citaba, @vice_MX, era una parodia de los colegas independientes de Vice México. Pero de ese tamaño, las mentirotas, las fake news, las noticias falsas, y lo mencionamos porque hay que estar truchas al pendiente de lo que circula en redes sociales. Y por eso